Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos de Derecho Mercantil 3. Antes de continuar, necesito me puedan indicar si visualizan mi imagen bien y si las diapositivas también las pueden observar de buena manera. Todo bien, licenciado. Sí, mira y se escucha bien. Bueno, excelente. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo de hoy. ¿Serán tan amables de encender sus cámaras, por favor? Solo para efectos de la asistencia, se lo voy a agradecer bastante. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar lo que nos corresponde el día de hoy. A modo de antesala, el día anterior abordamos lo referente a los principios filosóficos. Analizamos cada uno de ellos y tratamos de dar una explicación de una forma sencilla en la que cada uno de ustedes pudiera entender sin mayor complicación lo que significan estos principios filosóficos. En ese sentido, vamos a recordar un poquito respecto a estos dos conceptos. Entonces, le voy a pedir a alguno de ustedes que me diga qué es la verdad sabida. Voy a pedirle favor a Stacy Nicole, por favor, si está conectada. Sí, licenciado, buenas tardes. Por favor. La verdad sabida, pues podría significar que es tal vez un hecho que se tiene por conocido, que Ujú. es notorio o es evidente y no necesita alguna prueba como tal. Ah, pero cuando yo escucho eso, me parece más que me está hablando de una prueba pericial en el ámbito penal, pero en el ámbito mercantil, ¿a qué se refiere esa verdad sabida y esa buena fe guardada? Mm, la buena fe guardada podría ser que no haya vicios al momento de tal vez crear una sociedad mercantil, un negocio mercantil. ¿Usted ha estado presente en las últimas clases? En la anterior sí no pude estar presente, licenciado, porque venía en carretera. Bueno, entonces ahí le encargo que se actualice porque lo que me indicó es totalmente errado a lo que nosotros platicamos en clase. Bueno, vamos con la siguiente persona. Necesito que Francisco Urizar me indique qué es una obligación mercantil. Buenas tardes, licenciado. Permítame un segundo. ¿Sí me escuchó, licenciado? ¿Qué es una obligación mercantil, por favor, Francisco? Sí, permítame un segundo, disculpe. Solo estoy buscando mis apuntes, licenciado. Disculpe, aquí está. La obligación mercantil es el deber, el compromiso y la responsabilidad, licenciado, el reconocimiento de una prestación. Es el vínculo jurídico entre dos partes determinadas en virtud del cual una de ellas, denominada acreedor, está facultada para exigir de la otra, denominada deudor, el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer una cosa, licenciado. Ok, bueno.
usted lo que hizo fue leer la definición que tienen ustedes en sus apuntes, pero Sí, licenciado. ya la memorizó porque esa fue la tarea que yo les dejé hace un par de clases. ¿Qué pasó con eso? Trato, licenciado, pero los nervios le dan a uno, por eso busqué mis apuntes, disculpe. ¿Perdón? Sí traté, licenciado, pero los nervios le ganan a uno, disculpe, pero sí he tratado de estudiar y por eso mismo tengo mis apuntes. Ok, en la siguiente clase le voy a preguntar lo mismo y yo espero que domine sus nervios porque usted no está estudiando para ser bachiller, sino que está estudiando para ser abogado. Y le va a tocar que acudir a audiencias y le va a tocar que ir a citaciones con funcionarios públicos y esos nervios tiene que dominarlos. Entonces, yo necesito que ustedes entiendan lo que significa cada uno de esos componentes y me lo puedan definir. Bueno. ¿Cómo te gusta, licenciado? Karen Kej, por favor, ¿qué es el derecho mercantil? Permítame, licenciado, es que todavía no he llegado a mi casa. Pero derecho mercantil es un conjunto de normas, principios. Perdón, licenciado, es que me están moviendo. Bueno, esta va a ser una de las últimas veces que yo les voy a hacer esa advertencia. Definitivamente, si no cierran este año, por ninguna parte de su mente se les vaya a ocurrir responsabilizarme, porque he sido bien claro con las reglas y les he indicado que necesito que sepan esos conceptos y sus definiciones. Por aparte, no les estoy preguntando en qué consiste cada uno de los elementos. Entonces, para mí sí es bastante penoso que ustedes ya casi siendo profesionales tengan estas actitudes. No, hombre, de verdad. Recuérdense que cada clase tiene un valor similar y si ustedes no ganan mercantil, pues lo siento mucho, pero van a tener que repetir el año. Entonces, como dice un viejo dicho, sobre aviso no hay engaño. Entonces, se los estoy diciendo con claridad y con tiempo. Así es que después no quiero a alguien ahí que esté tratando de ubicarme, que esté llorando ahí, que esto, que lo otro, porque definitivamente eso es inaceptable. ¿Estamos? Tristemente, tristemente, y por eso la educación está como está, por eso es que la San Carlos está por los suelos y las otras universidades están avanzando porque seguramente sí están poniéndole más empeño a lo que son las clases. Entonces, si continúan de esa manera, definitivamente los tendrán catalogados como estudiantes o como profesionales medios. Cumplo con el proceso de enseñanza. Bueno, hablemos nuevamente entonces de los principios filosóficos. Les mencionaba que estos principios son los pilares, son el fundamento de lo que es el derecho de obligaciones mercantiles. La verdad sabida y la buena fe guardada, pues son esos pilares, son esos fundamentos donde se sostiene las obligaciones y los contratos mercantiles. Por favor, Carla Vanessa, ¿puede leerme el artículo 600? De los actos de comerciantes, mediante los cuales un deudor ¿Qué artículo dijo, licenciado? Es que se le escuchó abajo. El artículo 669. Voy. Artículo 669. Principios filosóficos. Las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. Excelente. Entonces, si podemos nosotros analizar ese artículo,
entendemos que toda la normativa que sea referente a contratos y negocios mercantiles debe interpretarse, debe ejecutarse y debe cumplirse de conformidad con ¿qué? De conformidad con esos principios filosóficos. ¿Y cuáles son esos principios filosóficos? La verdad sabida y la buena fe guardada. En este momento a ustedes les parece insignificante este tema. No obstante de ello, cuando les corresponda resolver un conflicto que se derive de un contrato mercantil y del cual no se haya estipulado algún aspecto, es necesario acudir a estos principios para buscar una solución a esa problemática. Entonces, es por eso que es súper importante que sepamos estos principios filosóficos. Artículo 669, ¿qué principios identifico? El de verdad sabida y el de buena fe guardada. Kevin Chutá, aparte de esos principios filosóficos, ¿cuáles doctrinarios le puedo agregar al derecho mercantil? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Me repite la pregunta? Ajá, aparte de estos principios filosóficos que regulan las obligaciones mercantiles, ¿qué otros principios puedo agregar yo al derecho mercantil que le den ese sustento, que le den ese soporte? Tal vez la otra que dicen en la presentación, la solidaridad de los deudores. Definitivamente no estamos estudiando ustedes. Definitivamente estamos mal. Amanda Bobadilla, por favor. Buenas tardes, licenciado. Aparte de la buena fe guardada y la verdad sabida, también los doctrinarios han hablado sobre el interés de lucro. Toda la prestación se presume onerosa y ante la duda debe buscarse la solución que más favorezca la circulación del tráfico mercantil o comercial. Excelente. Esa tiene que ser la respuesta a ustedes. Sí es penoso lo que estoy viendo el día de hoy y eso que les establecí las reglas y las directrices desde el inicio y veo que no lo están tomando en cuenta. Bueno, ya no diré más al respecto, continuaré los contenidos. Si usted lo hace, bueno, y si no, pues también. Y de una vez le digo, todavía está a tiempo de cambiarse de sección. Si usted realmente en este curso no tiene ningún interés de aprender derecho mercantil y no le interesan los contenidos, creo que todavía se puede cambiar de sección. Así le damos la oportunidad a los que en realidad tienen el deseo de aprender y pues ustedes pueden irse a otra sección donde no les pregunten nada y donde tengan una mayor comodidad. Entonces, de una vez les hago esa advertencia. Bueno, superado este tema, entonces sabemos que estas obligaciones se van a sostener en estos principios. Y como les digo, ahorita pareciera algo tan inútil, tan falto de efecto, pero en esa vinculación, en esas relaciones contractuales que se tienen entre comerciantes, se generan problemas. Y esos problemas los tenemos que solventar de una manera u otra. Y ahí es donde cobra especial importancia lo que son los principios filosóficos. Entonces, sí necesito que se los aprendan, por favor. Necesito que lo sepan y ya saben que es para aplicar, para interpretar o para comprender lo que representa un negocio mercantil. Bueno, vamos con Laura Guzmán. Laura Guzmán, ¿me podría indicar cuáles son las sociedades mercantiles que actualmente están vigentes en Guatemala? Buenas tardes, licenciado. Sí, según el Código de Comercio se encuentra la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento.
Excelente. ¿Cuál de las que me mencionó fue la última que se incorporó al Código de Comercio? La sociedad de emprendimiento. Ok, excelente. Esa sociedad de emprendimiento, ¿en dónde se encuentra desarrollada o regulada? Aparte del artículo 10 del Código de Comercio. Creo que es la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, decreto número 20-2018. Ajá. Eso significa que no está en el Código de Comercio. No, sí tiene una ley propia. Ok, bueno. Por favor, Paulo Monzón. Buenas noches, licenciado. La sociedad de emprendimiento yo la encontré en el artículo 1040 y en el 1055. En el 1055 dice que se adherió, permítame, te lo doy así para dejárselo claro. Pero básicamente son esas dos LIC en el artículo 1040 y 1055. En el 1055 que se adicionó por el artículo 34 del decreto del Congreso número 20/2018, pero habla sobre las cosas de la sociedad de emprendimiento que se integran por un solo accionista. Excelente. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Les mencioné en un momento que la definición que yo brindé en este curso incorporaba cada uno de los libros y mencionábamos que en el libro primero se regulaba todo lo referente a las sociedades mercantiles, pero existe una excepción en cuanto a la sociedad de emprendimiento, porque esta sí se regula al final del libro cuarto. Entonces, ojo con esa. Esa es pregunta de examen, es pregunta de privado. Entonces, ¿cuál es la única sociedad mercantil que no se regula con amplitud en el libro primero del Código de Comercio? Les pregunto. La sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento. Exacto. Entonces, yo les pregunto, mire, explíquenme cómo funciona la sociedad de emprendimiento, con cuántos socios, cuál es el capital mínimo que se necesita para que se pueda constituir. Si yo veo que usted está revisando en el libro primero, ¿qué puedo pensar? Que usted no estudió, que usted no leyó. Entonces, ojo con eso, anótenlo. Bueno, ¿tenemos alguna duda al respecto de los principios filosóficos? Ninguna, ¿verdad? Todo claro. Eso sí sepan, yo les pregunto en el examen únicamente lo que yo doy. No vayan a sorprenderse ustedes que yo les voy a preguntar qué dice en el libro tal o qué dijo Villegas Lara o qué dijo el doctor Parra. No, yo voy a preguntar lo que yo les doy. Eso sí, lo que está en las diapositivas, lo que les doy en los contenidos, los ejemplos que surjan, eso es nuestro contenido de examen. Bueno, pasemos al siguiente punto. La solidaridad de los deudores se presume. Marlen, por favor. Disculpe, licenciado, solo quiero anotar cuál es los artículos que vamos a relacionar en la sociedad de emprendimiento. Artículo 1040 y 1050. 1055. Verónica. Ok. Del 1040 al 1055, entonces. Ajá, en el artículo 10 haga un llamado al artículo 1051. Si no estoy mal, ahí inicia todo el desarrollo de la sociedad de emprendimiento. Ustedes me dicen, por favor, que no tengo mi código aquí a la mano. Es en el 1040, licenciado, ahí comienza sociedad de emprendimiento. Ok, en el 1040. Entonces, ese artículo 10, en ese artículo 10 ustedes van a hacer su anotación. Así van a saber ustedes dónde está ubicada la continuidad de esas sociedades mercantiles. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ahora le voy a pedir favor a Randy Carranza. ¿Puede darle lectura al artículo 674, por favor, del Código de Comercio? Buenas noches, licenciado. Claro, con gusto. Solo pronto.
Artículo 674. Solidaridad de deudores. En las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato. Su micrófono, licenciado, está apagado. Acá vamos a tener que auxiliarnos del Código Civil para comprender qué es la solidaridad. ¿Alguno de ustedes tiene idea qué significa esa figura jurídica de la solidaridad? Licenciado, buenas noches. Licenciado, ¿me escucha? Con claridad lo escucho. Gracias. Cuando hablamos de solidaridad, quiere decir que básicamente tenemos la misma responsabilidad porque ambas personas firmaron por el mismo, uno firmó respaldando al otro para que pudiera tener acceso a esa prima afianzadora. Entonces, son solidarios mancomunados. Ok, bueno. Primero vamos a entender que la palabra o el concepto solidaridad es un complemento de otro concepto jurídico, que es la mancomunidad. La mancomunidad significa que va a existir pluralidad de acreedores o pluralidad de deudores. Eso significa la mancomunidad. Me van a decir ustedes, Lick, pero no estamos viendo la solidaridad. Sí, pero para entenderla tenemos que comprender primeramente qué es la mancomunidad. Por favor, María José Gómez, como les pedí que tuvieran su código civil a la mano, me va a hacer favor de leer el artículo 1348, por favor. Muy bien, licenciado, ahorita. Artículo 1348. Mancomunidad simple. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados. Ok, excelente. Entonces, vamos a entender. Mancomunidad. Perfecto. Ustedes anotan ahí en su cuaderno mancomunidad. Esta tiene dos categorías. La mancomunidad simple y la mancomunidad solidaria. La que acaba de leer la compañerita es la mancomunidad simple. ¿Eso qué significa? Que dentro de una obligación mercantil donde figura un acreedor y un deudor, normalmente acá va a haber una variación porque va a existir pluralidad de deudores. ¿Eso qué significa? Que puede haber un acreedor y van a haber 1, 2 o 3 acreedores. Esos 3 acreedores, esos 3 deudores están obligados a pagar la deuda o la prestación a la que se comprometieron. Vamos a utilizar el ejemplo de 30,000 quetzales. Yo como acreedor le voy a dar esos 30,000 quetzales a Roberto, a María y a José. Pero cuando realizo esa negociación, yo indico que ustedes van a quedar responsables en mancomunidad simple. Bueno, perfecto. Entonces, les doy los 30,000 quetzales a ustedes 3. Bueno, entonces, ¿qué sucede?
Cuando transcurra el tiempo o se cumpla el plazo para que ustedes cumplan con esa obligación de devolverme esos 30,000 quetzales, cada uno de ustedes únicamente está obligado a pagarme la parte proporcional de cada uno de ustedes. En este caso, ¿cuánto me tendría que pagar Roberto? 10,000. Son... Ok, 10,000. ¿Cuánto me tendría que pagar María? 10,000. También 10,000. Ajá, ¿y cuánto me tendría que pagar José? También 10,000. 10,000. Es decir que la totalidad de la obligación se va a pagar proporcionalmente. Y yo como acreedor únicamente puedo exigirle a cualquiera de los tres la parte proporcional. Eso significa que yo no puedo pedirle a María ni a José los 30,000, porque la obligación se fundó en una responsabilidad mancomunada, ¿qué? Simple. Bueno, perfecto. ¿Entendemos eso? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va, excelente. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la otra categoría. Ahora viene la responsabilidad mancomunada solidaria. Entonces, para tener ese sustento legal o tener mayor claridad en cómo se desarrolla esta mancomunidad, le voy a pedir favor a... Vamos a ver... a Yerlin Amperes, que en su código civil me lea el artículo 1352, por favor. Yerlin Amperes, por favor. Ok, bueno, vamos a tener que expulsar a Yerlin de la llamada porque fuimos claros con las reglas. ¿Lo puedo leer yo? Sí, bueno. Sí, ya, sí, por favor. Muy bien. Artículo 1352, mancomunidad solidaria. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos puede ser constreñido al cumplimiento total de la obligación y el pago hecho por uno solo libera a los demás, y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. Ok, excelente. Bueno, entonces, ¿qué entendemos a través de esta lectura? Bueno, siempre vamos a proyectar en nuestra mente las dos figuras principales, deudor y acreedor. En la mancomunidad, siempre vamos a hacer énfasis en que en el lado de los deudores hay varios, hay pluralidad. Bueno, en la simple vimos de que cada uno va a responder únicamente por la parte que le corresponde. Ahora bien, en el caso de la obligación mancomunada solidaria, se presenta una variación. ¿Cuál es esa variación? Que de esos 30,000 quetzales que yo les presté a los individuos que mencioné en su momento, al momento de finalizarse el plazo para el cumplimiento de la obligación, yo puedo requerirle a los tres el pago de esos 30,000, o en su defecto, puedo pedirle a cualquiera de esos tres el pago de esos 30,000 quetzales. Entonces, cuando estamos ante esta situación, estamos ante una obligación mancomunada solidaria. Bueno,
Veamos ahora qué establece el artículo 674 del Código de Comercio. Por favor. Shipseto, por favor. Shipseto me aparece acá conectado. Bueno, otro, aquí vamos a estar, ¿cómo se llamaba aquel programa ustedes donde iban los famosos y los sacaban? ¿Alguien se recuerda? Ah, Big Brother, aquí está, aquí estamos como Big Brother, entonces otro que va fuera de la casa. Vamos con Walter Estrada, por favor. ¿Qué artículo dijo, licenciado? El artículo 674 del Código de Comercio. Ok, solidaridad de deudores. En las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo lo que se estipule en el contrato. Excelente. Entonces, ¿qué establece la diapositiva? Que si nosotros vamos a hacer esa obligación, digamos, vamos a ponernos nuevamente los 4 actores. Yo como acreedor en esta parte y los 3 personajes del otro lado. Bueno, ¿qué sucede? Vamos a pactar el préstamo de estos 30,000 quetzales. Bueno, excelente. Entonces, para dejar documentada esa obligación, vamos a faccionar un documento privado simple. En el documento, entonces, les voy a decir que el día de hoy, 6 de agosto del año 2026, hago la entrega en efectivo de 30,000 quetzales a tales y tales personas. ¿Quiénes se comprometen a devolverme dicho monto el 31 de agosto de el 2026? Simple. Bueno, ¿qué pasa? De acuerdo a esa, de acuerdo a esa explicación, entonces, ¿será que yo estoy en la obligación de pedirle a cada uno los 10,000 quetzales? ¿O puedo pedirle a cualquiera de esos 3 personajes los 30,000 quetzales? ¿Qué opinan ustedes? Y una pausa. Estamos en el ámbito mercantil, ¿verdad? Lo único que utilicé del ámbito civil era solo a manera de que entendamos cómo funciona cada figura, pero estamos dentro del ámbito mercantil. Entonces, ¿será que después de haber faccionado este documento y de haberse generado esta obligación, ¿será que puedo pedirle los 10,000 a cada uno? ¿O puedo pedirle los 30,000 a cada uno? Puede pedir los 30,000 a cada uno, a cualquiera de los 3. ¿Por qué razón? Porque no especifica que va a ser individual o proporcional el pago, licenciado, de cada uno de los deudores. Otra vez, por favor, levanten su mano cuando vayan a opinar, porque así yo le doy prioridad a quien... Ah, ok, ahí me aparece. Claudia Santizo, explíqueme, pues. Sí, buenas noches, licenciado. Yo considero, como las compañeras estaban comentando, que en este caso, por lo que usted nos describe, el acreedor podría solicitarle a cada uno el pago total de la deuda, porque no especifica concretamente que sea de manera diferente y según el artículo que estamos viendo, pues los codeudores son solidarios. Eso significa que son responsables del monto total, no se ha fraccionado en partes, por decirlo de esa manera. Porque claramente dice acá que hay salvo pacto expreso en contrario, y esa situación expresa en contrario no está determinada en el ejemplo que usted nos está brindando. Eso es lo que yo opino.
Excelente, excelente. Entonces, qué interesante es este tema, porque si nosotros, como recordemos que nosotros cuando estemos en nuestra vida profesional, a nosotros nos van a contratar para que orientemos a los comerciantes o a los particulares, para que prestemos nuestros servicios. Entonces, el hacer un instrumento contractual representa una responsabilidad para nosotros y es ahí donde debemos de orientar a nuestros clientes, a nuestros patrocinados. Entonces, si yo no quiero que a mi cliente le cobren la totalidad, que el acreedor le requiera la totalidad de los 30,000, ¿qué debo hacer entonces? Les pregunto a ustedes, futuros abogados y notarios, ¿qué debo hacer entonces? Por favor, Claudia. Pues tal como lo manifiesta el artículo 674, dejarlo expreso dentro del, en este caso, dentro del documento privado simple que se haya extendido. Tendría que quedar bien determinado qué partes son las que cada uno de los deudores va a asumir como situación de adeudo para cada uno. Exactamente, entonces yo debo indicar que esa obligación se tiene considerada como una obligación mancomunada simple. Al dejar eso establecido, ya sé que a mí solo me pueden requerir la parte proporcional que me corresponde. Ahora, si a mí se me escapa por las carreras o porque no tomé la debida diligencia en la elaboración del contrato, entonces, ¿qué va a pasar? La misma ley le faculta al acreedor a exigirle a 1, 2 o 3 o 4, los que sean, la totalidad de la deuda. Entonces, cuando se da una de estas situaciones, entonces estamos frente a una mancomunidad solidaria, pero se da solidaria porque no se estableció un pacto en contrario. ¿Estamos? Por favor, Marlene. Una pregunta, licenciado. Entonces, todos tienen la obligación en la mancomunidad solidaria de pagar, en este caso hipotético, los 30,000, a pesar de que, digamos, que Juanito ya haya pagado esos 30,000, o esto aplica en caso de que Juanito pague, digamos, 20,000 y a los otros les correspondería el restante. No, a Mire, todos pues, por igual. Mire, pues, usted, si el acreedor le requiere los 30,000, usted está obligado a pagar los 30,000. La acción que usted va a entablar después es una explicación que les voy a dar en un momento. Pero, si le pide a Juan los 30,000, porque ustedes no establecieron que era mancomunada simple, entonces Juan tiene que pagar los 30,000. Si se lo piden a Pedro, los 30,000. Si se lo piden a Wilson, los 30,000. Así funciona. Paulo, por favor. Disculpe, también aquí funciona cuando el deudor paga la obligación, ese tiene derecho a repetir, ¿va? En la mancomunidad solidaria. Exactamente. Eso cabalmente, eso era lo que le mencionaba a la compañerita anterior, que es mi siguiente explicación. Wilson, por favor. Licenciado, en esa parte, pongamos, estamos hablando de 4 sujetos que son deudores y ya se hicieron la división de cuánto, entre ellos, cuánto iban a pagar cada uno. Uno de ellos paga su parte, pero todos los demás dejan de pagar. El deudor puede venir y exigirle el resto a la persona que ya pagó, aunque él ya haya pagado su parte que le corresponde como a mutuo acuerdo dentro de ellos, de los deudores. Bueno, primero definamos, estamos ante una, por eso les digo, es bien importante que tengamos esta lógica de los conceptos. Primero tenemos que determinar, ¿es una mancomunidad simple o una mancomunidad solidaria en el ejemplo que usted me está poniendo? En el ejemplo sería una mancomunidad solidaria. Entonces, ¿qué pasaría?
Cuénteme. Es decir, la pregunta ahí es en sí, así concreta. Pongamos, dentro de los 4, yo ya cumplí con haber pagado la parte que se hace divisoria. Son 4 y son 1000 quetzales, 250 cada uno, ¿verdad? Yo vengo y yo pago 1.250. Los otros 3 no pagan. Viene el acreedor, viene y dice, bueno, Wilson, pagame los 750 que hacen falta. Aunque yo haya pagado, eso se puede hacer. Porque no se definió dentro del contrato. Perfecto, Lick. Esa era la duda en sí. Exactamente. De eso se trata. O sea, Wilson tiene que pagar la totalidad, aunque los otros no lo paguen. O sea, cualquiera de ustedes está obligado de conformidad con la ley a pagar la totalidad de la deuda. ¿A causa de qué fue esto? Puede ser de que no lo consignaron en el contrato, se les olvidó o porque decidieron hacerlo de esa manera. Recordemos que hay un principio en el derecho civil y en el derecho mercantil que es la libertad de contratación. Usted es libre de contratar y pactar como usted quiera. Si usted decidió que iba a ser responsabilidad mancomunada solidaria, pues eso es lo que era su deseo. Entonces, usted está obligado a cumplir. Bueno, ahora viene la pregunta, por lo que hablaban los demás compañeritos. Creo que todavía nos da tiempo. Bueno, entonces me va a decir alguien, mire, Lick, fíjese que el ejemplo de los 30,000 me queda bastante claro. Y yo me incluí en esa obligación, Lick, y lastimosamente el notario que me hizo favor de faccionarme el contrato, pues al parecer era de una universidad no reconocida, entonces se le fue a ponerle el término de la mancomunidad solidaria o simple. Bueno. Entonces me dice, mire, Lick, fíjese que no dejaron nada al respecto. Yo ya revisé las cláusulas, ya revisé los puntos y no menciona nada al respecto. Bueno, entonces, Lick, ¿qué hago? Bueno, excelente. Si a usted le requirieron el pago, como no se estableció el tipo de mancomunidad, se entiende que es solidaria. Entonces, eso significa que usted está obligado a pagar todo, licenciado, pero fíjese que eso es injusto porque de los 30,000, Francisco se fue de viaje y Hamilton compró una moto y ahora ¿por qué yo he de pagar todo? Bueno, ¿qué podemos hacer? Así lo dejó previsto el legislador y así lo dejó plasmado usted cuando firmó ese contrato, cuando concretó ese negocio. Bueno, pero como la ley también es justa, en algunos casos, no en todos, existe una figura denominada repetición. Y si lo queremos decir más técnicamente, es el derecho de repetición. Bueno, Lick, ¿y qué significa eso? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a leer un artículo del Código Civil para que puedan entender qué significa ese derecho de repetición. Berenice Castro, por favor. Artículo 1358 del Código Civil. Permítame, licenciado. ¿Qué artículo dijo, perdone? 1358 del Código Civil. Espero que estén anotando esos artículos ahí en sus copias, por favor, porque todo eso tiene una vinculación. Más adelante les voy a explicar cómo se denomina, digamos, ese complemento entre la ley civil y la ley mercantil, o código de comercio, o ley común.
Lick, yo puedo leerlo. Démosle un segundo más a Berenice Castro. Bueno, Berenice también, solo porque contestó no la voy a excluir de la conversación, pero definitivamente tiene que tener sus códigos, se los dije con tiempo. Por favor, quien se estaba ofreciendo a leerlo, por favor. Yo creo... Eunice Cano. Levanten su mano Sí. cuando quieran intervenir, por favor. Muy bien, el pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que cada uno de ellos corresponde en la obligación, con los intereses respectivos y gastos necesarios. Excelente. Bueno, entonces ahora dentro de su acervo jurídico, dentro de sus conocimientos legales, conocen ustedes el derecho de repetición. Este derecho de repetición, digamos que contrarresta esa injusticia que se da en el cobro de un acreedor dentro de una mancomunidad solidaria. ¿Por qué? Una vez uno de los deudores pague los 30,000, la deuda prácticamente se tiene finalizada. Esa obligación mercantil se tiene extinguida. Ah, bueno, qué bueno, Lee, que se finalizó, pero mire, yo aquí me quedé con déficit en mi presupuesto porque me tocó pagar la parte de los otros dos. Bueno, pues le cuento que no se quedó indefenso, sino que la misma ley prevé una figura que se denomina derecho de repetición para que yo pueda accionar en contra de estos dos deudores o codeudores para captar otra vez el dinero que yo pagué. Y no solo eso, sino que también como establece la ley, o sea, yo puedo cobrar intereses y gastos en que haya incurrido por haber cubierto esa obligación. Entonces, pero esto ya es una, digamos que es una gestión aparte, es un proceso aparte. Entonces, lo ideal es que cuando usted esté asesorando, orientando a su cliente, pues usted le exponga todas estas explicaciones que yo les estoy indicando, para que posteriormente no tenga que hacerlo usted incurrir en más gastos y no tenga que acudir a ese derecho de repetición, porque todo esto implica un desgaste judicial, un desgaste económico y definitivamente un desgaste personal con los otros codeudores. Entonces, para eso es que existen estas figuras. Entonces, a través de esta explicación, creo que queda suficientemente claro lo que es una obligación mancomunada simple y una obligación mancomunada solidaria. ¿Y qué establece la figura esta, el numeral 2 de la diapositiva? Que al leer el articulado y después de escuchar lo que hemos mencionado, la solidaridad de los deudores, ¿qué? Se presume. Es decir, que si usted no lo incluyó, la misma normativa indica que esta se va a presumir y por ende le corresponde pagar a cualquiera de los deudores. Bueno, excelente. Bueno, ¿qué pasa ahora? Lick, y como hemos estado comparando el derecho civil y lo del Código de Comercio, ¿cómo funciona la solidaridad en el ámbito civil? Porque es necesario hacer esa comparación. Entonces, le voy a pedir a... Vamos a ver...
a Emily Granillo que lea el artículo 1353 del Código Civil, por favor. Y con eso vamos a finalizar la clase. Sí, licenciado, deme un momento. 1353, ¿verdad? Ujú. Ok. El artículo 1353 establece que la solidaridad no se presume. Debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo ni por plazos ni condiciones iguales. Excelente. Entonces, un punto más para nuestras anotaciones. En el derecho mercantil, específicamente en las obligaciones mercantiles, si no se establece la mancomunidad en una obligación mercantil, se presume que es solidaria, de conformidad con el artículo 674. Pero cuando estamos inmersos en el ámbito civil, la solidaridad no se puede presumir. ¿Estamos? ¿Entendieron esa diferencia? Lick, ahí me confundí. O sea, en lo que es código civil, la solidaridad no se presume, debe ser expresa, ¿sí? Y en el código de comercio, sí se presume. Si no se estipula, se presume que es solidaria. Perfecto, Lick. Exactamente. Gracias. Exactamente. Bueno, por la hora en la que estamos, les pregunto, ¿alguna duda al respecto? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Lick, disculpe una pregunta. Usted mencionó el artículo 674 del Código de Comercio, de último. Perdón, es que creo que oí mal. Ahí está, usted tiene está en la presentación, Sí, sí, sí. está ahí en la imagen, el Sí, gracias. 674. Ah, Ajá. pensé que había mencionado otro adicional, perdone, gracias. No. El 674. Entonces, en las próximas clases vamos a preguntar qué es una mancomunidad simple, qué es una mancomunidad solidaria, qué es el derecho de repetición, qué es el derecho mercantil, qué es el comercio, qué son los principios filosóficos, etcétera. Entonces, ¿estamos entendidos que debemos de estar estudiando para esta clase? ¿O creen que se va a ganar así como por la lotería o como que fueran aquellas máquinas al azar? No, licenciado, tenemos que ser autodidactas. Sí, tenemos que estudiar. Sí. Y la pregunta del millón. ¿El que los ponga a estudiar me beneficia a mí o les beneficia a ustedes? A nosotros. Ok, excelente. ¿Y ya vieron que el que no participó, el que deja el celular ahí conectado porque está viendo La Reina del Sur en Netflix, fue excluido de la clase? Entonces, así van a funcionar las cosas. Entonces, si usted está viendo sus TikTok donde solo ven contenidos que generan retraso mental, también será excluido. Entonces, ya sabemos las reglas. Entonces, pasen feliz noche. Nos vemos el siguiente día de clase, siempre con sus códigos de comercio y su código civil, por favor. Licenciado, disculpe la foto de finalizar. Ah, excelente. Mire, usted sí. Esos son los abogados que yo necesito que salgan, que estén ahí atentos. Así que cuando al cliente le quieran echar gol, ahí tiene que estar el notario. ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? Ahí estamos, excelente. Pasen feliz noche, cuídense bastante.
Feliz noche, licenciado. Muchas gracias por todo. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.